Erdogan ha declarado la guerra a Putin. Turquía le cierra el paso al Kremlin en todo: gas, logística, dinero. Moscú se asfixia y Ankara se convierte en el principal lazo que aprieta a Putin. Kupiansk es la tumba de todo el segundo ejército más grande del mundo. Los rusos asaltan como poseídos y caen por miles en la trampa. Los generales en Moscú están fuera de sí de rabia por lo que hicieron allí en las Fuerzas Armadas de Ucrania. En estos momentos, los rusos vuelven a estar en primera fila del espectáculo de fuego. Las fábricas de aviones arden con llamas azules. Aviones únicos explotan como petardos. Los Neptunos atacantes penetraron tan profundamente que la defensa aérea rusa empezó a disparar contra los suyos. Oscuridad total, caos y detonaciones en todo el país. Europa está al borde de la Tercera Guerra Mundial. Putin ya ha dado la orden. Los tanques están listos para irrumpir en el continente. De todo esto hablaremos a continuación en nuestro programa, Punto Caliente. Turquía está haciendo lo imposible. Erdogan golpea al Kremlin tan fuerte que las paredes tiemblan en Moscú. Lo declara abiertamente. Crimea fue y sigue siendo de Ucrania. Pero esto es solo el comienzo de la sensación. Ankara se está convirtiendo rápidamente en un supercentro logístico y energético clave para Kiev, cortando de hecho el oxígeno a Rusia. Vean todos los detalles. Fin de las relaciones entre Turquía y Rusia. Ankara confirmó su apoyo a la integridad territorial de Ucrania y su disposición a ayudar en la reconstrucción del país tras la guerra. Así lo declaró el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, durante una rueda de prensa conjunta con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Una vez más, confirmamos nuestro compromiso con la integridad territorial, la soberanía y la independencia de nuestro socio estratégico, Ucrania. Al mismo tiempo, nosotros, Turquía, siempre estamos dispuestos a discutir con Rusia propuestas que aceleren el cese al fuego y abran el camino hacia una paz justa y duradera. En respuesta, Volodymyr Zelensky subraya que Turquía se está convirtiendo en un socio clave no solo en cuestiones de seguridad, sino también en la restauración de los intercambios de prisioneros, un proceso que Ucrania espera relanzar antes de que termine el año. Ahora muchos procesos se han activado y nos esforzamos para que toda esta actividad esté dirigida precisamente a la paz, a una paz digna y a una seguridad garantizada. Si observamos la política turca, siempre ha estado orientada a sus propios intereses, tanto en relación con Ucrania como con Rusia. De hecho, Turquía no renuncia al comercio con la Federación Rusa. Ellos hacen todo lo que está en su interés. Por supuesto, ahora estamos entrando en la esfera de intereses de Turquía. Ellos nos apoyan. En cierta medida nos apoyan. La política de Turquía refleja muy claramente toda esa milenaria política oriental, muy pensada, muy inteligente, donde, ante todo, en cualquier caso, sus propios intereses y, en primer lugar, el interés económico. Sin embargo, cierta tensión en las relaciones entre la Federación Rusa y Turquía sigue presente. Los turistas rusos quedaron bloqueados a bordo del crucero Astorian Grand, frente a las costas de Turquía. En Estambul, el barco no recibió permiso para entrar al puerto. A bordo se encontraban más de 600 personas, residentes del Krai de Krasnodar, Moscú y la región de Leningrado, que habían comprado un crucero de 2 semanas por un valor de unos $3.000. El crucero debía hacer escala en Marmaris, Antalya, Bodrum e Izmir. Anteriormente, una situación similar ocurrió con el ferry Sea Bridge, que debía restablecer el servicio de carga y pasajeros entre Trabzon y Sochi tras una pausa de 14 años. Al llegar a Sochi, la embarcación no pudo atracar y regresó a Turquía. Las autoridades rusas explicaron la negativa supuestamente por la falta de preparación técnica de los puertos y la imposibilidad de garantizar la recepción segura de los buques. Ya hay quienes llaman a esto una respuesta de Turquía a las acciones de las autoridades rusas. Se dice que la restricción del tráfico de transporte se está convirtiendo en una herramienta de presión, un indicador del giro de Turquía hacia el apoyo a Ucrania y la limitación de las capacidades rusas en el Mar Negro. Turquía también es un importante centro logístico para Rusia. No debemos olvidar que tanto los oleoductos como los gasoductos que pasan por el territorio de Turquía, en primer lugar, suministran gas y petróleo desde Rusia, porque Turquía no solo es un centro para Ucrania, sino también el más importante y único centro para Rusia. Mientras tanto, Erdogan mantuvo una conversación telefónica con el dictador ruso. Según el Kremlin, las partes discutieron las relaciones bilaterales, la guerra entre Rusia y Ucrania, así como cuestiones regionales y globales. Supuestamente, Putin confirmó el interés de la parte rusa en resolver el conflicto por medios políticos y diplomáticos.
Se realizó un intercambio de opiniones sobre la situación en torno a Ucrania, incluso en el contexto de las propuestas estadounidenses para una solución pacífica. Vladimir Putin señaló que estas propuestas, en la versión que hemos conocido, siguen la línea de las discusiones mantenidas en la cumbre ruso-estadounidense en Alaska y, en principio, pueden servir de base para una solución pacífica definitiva, según informó el Kremlin. Por su parte, el presidente Erdogan declaró la disposición de Turquía a continuar los esfuerzos para lograr una paz justa y sostenible, así como a participar en cualquier iniciativa diplomática que ayude a establecer un diálogo directo entre las partes. Turquía está dispuesta, como antes, a contribuir a todas las iniciativas y planes diplomáticos que favorezcan los contactos directos entre las partes y allanen el camino hacia una paz duradera en nuestra región, según informó la Dirección de Comunicaciones de la República de Turquía. Si bien Ankara busca mantener su papel como mediador en las relaciones ruso-ucranianas, sus medidas recientes demuestran un enfoque cada vez más claro en el derecho internacional y el apoyo a la soberanía ucraniana. Kupiansk, los rusos siguen cayendo en el caldero. La fortaleza sigue en pie. Los rusos atacan sin cesar. Hay montañas de 200. La ciudad está bajo control férreo. La propaganda de Putin ha estallado. ¿Cómo se frustran otra vez los planes de Moscú? Mirar. Otra mentira de la propaganda rusa ha atrapado a los rusos en sus propias declaraciones. No puedo mostrar los signos adecuados ni pronunciar ciertas palabras en vivo. Pero entiendo que hoy es necesario enviar a Putin una vez más al rumbo del barco ruso. Al parecer, la alta dirección de la Federación Rusa se olvidó de tomar las pastillas correspondientes. Se imaginaron que sus tropas habían bloqueado a 15 batallones en Izium y que controlan completamente Kupiansk en la región de Kharkov. De esto informó el llamado jefe del Estado Mayor, Gerasimov, durante la visita de Bunkernov a uno de los puestos de mando del Grupo Oeste. La agrupación Oeste liberó la ciudad de Kupiansk y continúa destruyendo las formaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, rodeadas en la orilla izquierda del río Oskol. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania desmintió la declaración del Kremlin, explicando que en la ciudad y sus alrededores continúan las operaciones de contrasabotaje y acciones especiales para buscar y eliminar los grupos de reconocimiento y sabotaje del enemigo. A día de hoy, los ocupantes rusos solo están en las afueras. Las cosas les van muy mal allí. No diré que la situación allí sea fácil, y en consecuencia, hoy no es precisamente alentadora. No, hoy las fuerzas de defensa allí están haciendo un gran esfuerzo para llevar a cabo las acciones correspondientes y bloquear al enemigo, no permitirle una mayor infiltración y, de hecho, expulsarlo de aquellas posiciones tácticas que los rusos lograron capturar antes. Y esto está ocurriendo poco a poco. Estamos empujando al enemigo fuera de Kupiansk. La cúpula rusa lanza deliberadamente este tipo de declaraciones. En primer lugar, intentan mostrar a los rusos que supuestamente tienen logros en Ucrania para justificar sus pérdidas. Su economía se está yendo al infierno, pero quieren demostrar que todo va según lo planeado. De esto habla Yuri Fedorenko, comandante del 429 Regimiento Independiente de Sistemas No Tripulados Aquiles. El segundo objetivo del Kremlin es ejercer presión sobre los ucranianos. Declaraciones similares llegan al espacio informativo de Ucrania. Y son precisamente los ucranianos quienes pueden ser engañados si no analizan la información. El tercer objetivo es influir en Donald Trump, quien no entiende los detalles. Incluso en Alaska, Putin le aseguró a Trump que capturaría todo el Donbass y Kupiansk. Por eso ahora el Kremlin presenta sus deseos como si fueran realidad. La dirección de Kupiansk sigue siendo un punto complicado en el mapa de Ucrania. En la propia ciudad, las fuerzas de defensa lograron contener a las unidades ofensivas enemigas e imponerles intensos combates urbanos. El enemigo está sufriendo enormes pérdidas y no puede avanzar más allá de las afueras. Mientras tanto, las tropas ucranianas continúan avanzando poco a poco, cuadra por cuadra, empujando a los ocupantes de regreso a su tierra. En este momento, los grupos de asalto rusos en Kupiansk están prácticamente aislados del suministro terrestre y de la logística por tierra. La logística se realiza mediante drones pesados. Cabe señalar que Rusia no utiliza la táctica de infiltración con pequeños grupos de asalto de hasta 3 personas.
acumulación y, en consecuencia, intentos posteriores de tomar el control precisamente de la logística y la ubicación de las fuerzas de defensa de Ucrania. Además, los ocupantes utilizan la táctica de las llamadas banderas calabaza, es decir, cuando un grupo de 2 o 3 personas corre hacia una zona determinada de Kupiansk, que se encuentra en la zona gris, es decir, un territorio que no está controlado por ninguna de las partes, colocan la tricolor rusa. Todo esto lo graban en video y lo presentan como datos de control objetivo, supuestamente ya de manera directa. Presentan que los microdistritos de Kupiansk están controlados por las fuerzas de ocupación rusas. Ahora, casi la tarea principal de ambas partes es cortar o complicar al máximo la logística. Y a pesar de toda la complejidad de la situación, incluyendo las condiciones climáticas y la falta de personal, los defensores ucranianos lo están manejando magistralmente. El rayo es simplemente una explosión para el Kremlin. El canciller de Alemania, Friedrich Merz, dejó atónita a Moscú con su declaración. Ucrania recibe misiles de largo alcance, los mismos que impactan donde el enemigo ni siquiera tiene tiempo de parpadear. Pero esto es solo el comienzo de la tormenta tecnológica. España desplegó un poderío militar sin precedentes. Esta es una sensación ardiente que no debe perderse. Mirar. La canciller alemana prometió aún más ayuda y apoyo equipando al ejército ucraniano con sistemas de armas de largo alcance. Pero no habrá detalles sobre la cantidad de misiles ni los plazos de entrega. Merz no lo reveló. Durante meses hemos estado trabajando intensamente con el gobierno ucraniano en la implementación de proyectos de fuego de largo alcance, como los llamamos técnicamente. El ejército ucraniano será equipado con estos sistemas de armas. Al mismo tiempo, el canciller se negó a responder a la pregunta sobre la anterior reticencia de Alemania a suministrar misiles de crucero de largo alcance Taurus a Ucrania. Él calificó este enfoque como una táctica para aumentar la presión sobre el país agresor, Rusia. La posibilidad de operar los misiles Taurus depende directamente del nivel de preparación del personal técnico. Es decir, al parecer se trata de que los misiles Taurus solo pueden ser utilizados por militares de la Bundeswehr y que la formación de especialistas ucranianos llevará bastante tiempo. Alemania es el mayor donante europeo de ayuda militar a Ucrania. Desde el inicio de la guerra, el gobierno ha proporcionado a Ucrania ayuda por un valor de más de 50.000 millones de euros. En septiembre, Berlín inició una nueva iniciativa para la adquisición de drones de largo alcance en conjunto con la industria de defensa de Ucrania. Además, Alemania destinará 150 millones de euros adicionales para la compra de armas a Estados Unidos para Kiev. Alemania comprende perfectamente las capacidades de manera directa de un enfrentamiento militar con la Federación Rusa. Por eso está profundamente interesada en garantizar la capacidad de defensa del Estado ucraniano y, en consecuencia, en la modernización técnica de las fuerzas de defensa de Ucrania. Mientras tanto, las fuerzas aéreas ucranianas han reforzado la defensa antiaérea con el nuevo armamento británico Terrahawk Paladin. No se revela la cantidad de sistemas entregados, pero incluso un pequeño lote de estos sistemas fortalecerá significativamente la defensa antiaérea ucraniana. Para la parte ucraniana, esto significa la creación de un sistema de defensa antiaérea focalizado para proteger en el momento clave los principales objetos logísticos y militares contra los medios aerodinámicos del enemigo. En primer lugar, se trata de drones. Esta instalación es móvil y, en consecuencia, permite su reubicación en cualquier punto. Teniendo en cuenta la autonomía de su uso, esto aumenta significativamente las capacidades de la parte ucraniana en el momento de contrarrestar, así como las de la Federación Rusa. Además, España destinará 615 millones de euros para apoyar a Ucrania, de los cuales la mayor parte se dirigirá precisamente a necesidades militares. En primer lugar, se trata de un programa de adquisición adicional de armamento para las necesidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania a Estados Unidos. La segunda es, respectivamente, el fortalecimiento de los sistemas de defensa antiaérea de Ucrania. Y en consecuencia, esto tiene el carácter de apoyo material y técnico, incluyendo la transferencia por parte de España de vehículos blindados pesados y medios de ataque que actualmente están en servicio en el ejército español.
Tras el inicio de la guerra a gran escala, Ucrania ha incrementado la producción de armamento y la implementación de nuevas tecnologías que ya se están utilizando en el frente. Los volúmenes de producción nacional de armas han aumentado decenas de veces. Ucrania ha escalado la producción de obuses autopropulsados Bogdan con 20 unidades mensuales, indicadores récord para la OTAN. Una característica distintiva es que el calibre modificado de 155 milímetros es el estándar de la OTAN, además, por supuesto, de la relación calidad-precio, y las fuerzas de defensa de Ucrania han incrementado la producción de proyectiles de artillería y lo han hecho de manera récord. Se trata de la ampliación de la producción tanto de drones FPV como, en consecuencia, de drones de ataque con un alcance para alcanzar objetivos de más de 1.500 kilómetros. Anteriormente, Volodymyr Zelensky declaró que la producción de armamento nacional, en particular de misiles balísticos y drones, es una de las tareas clave para el gobierno y los fabricantes. Cabe destacar la ampliación de la producción de sistemas de guerra radioelectrónica y radares. En este segmento, una vez más, el Frente de Defensa ucraniano ocupa una de las posiciones líderes y más destacadas en el mundo. Y por supuesto la producción de embarcaciones marítimas no tripuladas. Todo esto significa que los desarrolladores ucranianos han demostrado la capacidad de crear armamento de alta precisión, capaz de destruir importantes objetivos militares enemigos a gran profundidad. Apocalipsis en la Federación Rusa. Las Fuerzas Armadas de Ucrania organizaron una venganza de la que Rusia no se ha repuesto. Fábricas de aviones en llamas, aviones dañados, detonaciones, caos. Neptunos, flamencos, ATA-CMS y Bars llegaron que los generales rusos perdieron el sueño. Y la defensa antiaérea de la Federación Rusa volvió a disparar contra los suyos. No son solo ataques, es un infierno de fuego para el Kremlin. Todos los detalles, míralos ahora mismo. Los principales objetivos militares y energéticos de la Federación Rusa están bajo ataque. Solo en un ataque, los rusos perdieron una planta de reparación de aviones, una fábrica de drones, una terminal petrolera, una refinería, un sistema de defensa aérea S-400 y, como la guinda del pastel, un avión experimental láser A-60 que Rusia ya no podrá volver a crear. Arde tanto que Dios el resplandor parece después de una explosión nuclear. Este resplandor fue observado por los habitantes de Taganrog. Allí, en la noche del lunes al martes, hizo muchísimo calor, especialmente en la zona de la planta de reparación de aviones que lleva el nombre de Beriev. La empresa se especializa en el desarrollo, producción en serie, modernización y reparación de aviones anfibios y complejos aeronáuticos de uso especial, en particular de aviones de alerta temprana y control A-50. Además, en la planta de aviación se realiza la reparación mayor de aviones de la aviación rusa y la modernización de bombarderos estratégicos portamisiles Tu-95M-SM. Junto a la empresa se encuentra también la principal base de pruebas de esta fábrica, el aeródromo militar Taganrog-Yushny. En este lugar se almacenan unidades poco comunes de la tecnología aeronáutica rusa. Sí, un avión. Más precisamente, se almacenaban unidades poco comunes de la tecnología aeronáutica rusa. En la base aérea fue alcanzado un avión A-60, o como también se le llama, el laboratorio volante. La aeronave estaba destinada a probar armas láser. Es un desarrollo soviético. El proyecto fue desarrollado en la década de 1970. Como parte de la estrategia para crear armas láser antisatélite en la URSS, el avión se distingue por una joroba específica. Precisamente en ella se encuentra instalada la unidad láser con una potencia de 1 megavatio. Según el diseño, este láser podía o bien interferir con los dispositivos ópticos de los satélites enemigos o incluso dañar su matriz y otros equipos. Tras la disolución de la Unión Soviética, el proyecto fue congelado, pero los rusos lo resucitaron e intentaron durante años devolverle la vida. De paso, tampoco se olvidaron de amenazar al mundo entero con armas sin análogos. Pronto el ejército ruso recibirá un arma digna de Star Wars, capaz de incinerar al enemigo tanto en tierra como en el aire. Los soviéticos desarrollaron solo 2 de estos aviones, por lo que la destrucción de uno de ellos no es solo un golpe doloroso para las ambiciones de Putin, sino devastador.
los rusos ya no podrán recrear su laboratorio volador. Y los Patriotas Z también lo saben. Refugios protectores, redistribución, opiniones, no han oído hablar de eso. Pronto se cumplirán 4 años desde el inicio de la operación militar especial. Los absurdos cortes de Internet no ayudaron ni contra los drones enemigos, controlados, entre otras cosas, por sistemas de comunicación satelital, ni contra las grabaciones de los impactos hechas por los habitantes locales. Probablemente una medida eficaz habría sido la redistribución de los aviones desde una región que casi todos los días está bajo ataques de drones enemigos. Pero no es un hecho en absoluto que esos hayan sido ataques de drones. En el Estado Mayor ucraniano declararon que para atacar objetivos estratégicos de los rusos se usaron drones BARS y misiles de crucero Neptune. Le dio al edificio. Eso sí que fue un golpe. En serio. Durante el ataque a Taganrog también fue alcanzada la empresa de fabricación de drones Molnia de Land Air. En el lugar se registraron incendios, informan los militares. Pero no solo Taganrog fue afectado, también se escucharon explosiones masivas en la región de Krasnodar. Los ataques alcanzaron la terminal petrolera de Sheskaris en Novorossiysk y la refinería de Tuapse. En Novorossiysk resultaron dañados los tanques de petróleo y una de las lanzaderas del sistema de defensa aérea S-400, según informó el Estado Mayor. Se está precisando el grado de los daños causados. Europa está en agonía. Putin lanza al ejército sobre el continente. La invasión rusa puede comenzar en cualquier momento. La OTAN concentra armas y tropas en fronteras con Rusia y Bielorrusia. La industria militar europea se reestructura apresuradamente. La cuenta atrás se mide en días. Vea todos los detalles secretos sobre la preparación para la batalla final. El peligro desde el Kremlin está cada vez más cerca. La Unión Europea se prepara para enfrentarse a Putin. En las fronteras de Rusia y Bielorrusia, los países de la OTAN están concentrando armamento y personal militar. Al mismo tiempo, los eurodiputados trabajan seriamente en el Schengen militar. Debemos mostrarle a Putin que Europa ya no se asocia con la impotencia ni la democracia con la debilidad. El Schengen se está preparando en estrecha colaboración con la Alianza del Atlántico Norte. Bruselas está tomando medidas decisivas. Entre ellas se encuentra el plan de modernización del complejo industrial de defensa. La Comisión Europea anunció los plazos y presentó un nuevo paquete de medidas para la movilidad militar. Esto permitirá que el ejército europeo se desplace rápidamente por el territorio de la Unión Europea, sin enfrentarse a una burocracia excesiva, especialmente en caso de una posible amenaza por parte de Rusia. En la industria de defensa seremos fuertes si somos industrialmente independientes, y en defensa, autónomos y mucho menos divididos. Ucrania actúa como aliada. El país tendrá acceso a la logística de defensa. Queremos ampliar los corredores de movilidad militar en Ucrania. Esto se convertiría en una garantía de seguridad, lo que significa que podríamos brindar apoyo más rápido en caso de necesidad. Lo primero que hay que hacer es modernizar la infraestructura, digitalizar los procedimientos y aumentar la financiación. Uno de los principales problemas para los países de la Unión Europea sigue siendo garantizar el rápido transporte de tropas. De la potencial una zona de combate activa en la actualidad. En este momento, la amenaza para los países bálticos persiste. Y en caso de una escalada repentina, por ejemplo, el ejército francés tendría que recorrer alrededor de 1.500 kilómetros para acudir en ayuda de sus aliados. A pesar de que las unidades ligeras pueden desplazarse relativamente rápido, el equipo pesado requiere mucho más tiempo y preparación. Actualmente, los puentes y ferrocarriles europeos no están adaptados para el rápido movimiento de tanques, soldados y cargas militares. En caso de transportar tanques del oeste al flanco oriental, estos pueden quedarse atascados en túneles, en una compleja burocracia, y los puentes no soportarán el paso de estas máquinas. Basándose en la experiencia de la guerra de la Federación Rusa con Ucrania, la Unión Europea ha prestado una atención significativa a la modernización de la infraestructura crítica. Las rutas de transporte se adaptarán a los estándares de doble uso, para que puedan servir tanto a necesidades civiles como militares al mismo tiempo. El Schengen militar desempeña un papel especial en el fortalecimiento de la defensa del flanco oriental, sobre todo para los países bálticos y Polonia. Todo depende de nuestra postura. Si seremos capaces de disuadir al enemigo o lo alentaremos a la agresión.
Pero no todos ven el peligro por parte de Rusia o simplemente intentan cerrar los ojos ante la realidad, manteniendo una relación estrecha con el dictador del Kremlin, Putin. Se trata de un programa de armamento para el que tendremos que gastar hasta el último centavo. Y esto concierne a toda Europa. Por las declaraciones de varios líderes influyentes, queda bastante claro que quieren entrar en la guerra. Alemania ayuda a Ucrania de todas las formas posibles, hace todo lo posible para equipar a las Fuerzas Armadas de Ucrania con sistemas de misiles de largo alcance, así como para organizar la producción conjunta en nuestro territorio. Desde hace varios meses trabajamos intensamente con el gobierno ucraniano en la implementación de proyectos de armamento de largo alcance. El ejército ucraniano está siendo equipado con estos sistemas. Hemos acordado no discutir los detalles públicamente, ya que consideramos que la parte rusa no debe estar informada sobre el alcance de nuestro apoyo militar. Solo puedo decir que estamos haciendo todo lo posible para equipar al ejército ucraniano con sistemas de armamento con el alcance necesario. Y el número de estos sistemas aumentará en las próximas semanas y meses, si es necesario, hasta llegar a la producción de este armamento en la propia Ucrania. Se planea aumentar el presupuesto militar de la Unión Europea a más de 17.000 millones de euros. En total, para modernizar puentes y túneles y poner en pleno funcionamiento 4 corredores para necesidades militares en la Unión Europea, se requieren al menos 100.000 millones de euros. No se puede confiar en las palabras de Putin basándonos en la experiencia de Ucrania. No hay que inventar nada ni formar una opinión sobre Rusia basándose en esas invenciones. No hay que formar la imagen de Rusia como enemigo. Así inventaron que Rusia quiere atacar a la OTAN. ¿Se han vuelto completamente locos o qué? Son más tontos que esta mesa. ¿Quién se inventó eso? Eso es una tontería, ¿me entienden? Es un disparate total. Mientras el dictador le cuenta cuentos a los periodistas, los eurodiputados llaman a realizar ejercicios conjuntos y pruebas de carga de manera regular. Quieren que la UE siga el ejemplo de la OTAN y disponga de fuerzas de reacción rápida que respondan rápidamente a un ataque. Agresión del Kremlin. La peor pesadilla de la Federación Rusa, o más bien la razón de su ausencia, es el nuevo dron de ataque ucraniano FPV. El FP-2 se utiliza para atacar la retaguardia rusa. También puede transportar una bomba aérea adaptada como ojiva. El dron FP-2 está diseñado específicamente para ataques y tal ojiva penetrante. No tiene un cuerpo blando como los drones convencionales y su ojiva es una bomba FAP-100 de 100 kilogramos a la que se le ha quitado la sección de cola. Es decir, este dron puede atacar objetivos de manera bastante efectiva, porque la FAP-100 es, por ejemplo, la bomba principal de la Segunda Guerra Mundial, la bomba más producida en masa. Y al mismo tiempo puede atacar objetivos con alta precisión. La información sobre el uso de estos drones la confirman tanto los ocupantes como los propios militares ucranianos, mostrando cómo actúan contra el enemigo en las extensiones del Donbass. El marcado OFAP indica la naturaleza fragmentaria explosiva de la munición, destinada a atacar objetivos no protegidos y débilmente protegidos. El FP-2 puede atacar tanto objetivos estacionarios como, en algunos casos, objetivos móviles. Y este es un punto muy importante porque, por ejemplo, se pueden atacar los mismos lanzadores de Iskander cuando se despliegan en sus posiciones. La empresa ucraniana Firepoint presentó el dron de ataque FP-2 en la clase Middle Strike. Repite el diseño del dron de largo alcance FP-1, que se utiliza para atacar objetivos en la retaguardia del ejército ruso. Es, por así decirlo, una modernización del dron de largo alcance FP-1, cuya autonomía alcanza los 1.400 kilómetros. Y el FP-2 mantiene el mismo diseño, pero es de menor tamaño y al parecer tiene una envergadura de alas más pequeña y su alcance está limitado a 200 kilómetros. Aquí se encuentra la mayor parte de los almacenes y centros logísticos a nivel del ejército y del frente.
Por eso esta zona de impacto es muy importante. Los fabricantes ofrecen el sistema tanto con una lanzadera clásica estacionaria como en una versión móvil para un despliegue rápido, camuflada como un camión militar común. Se puede acercar lo más posible a unos 10 kilómetros de la línea del frente, lanzar rápidamente y salir rápidamente de la zona de impacto. Se señala que el relativo bajo costo y la disponibilidad de los drones, combinados con una cabeza de combate pesada, permiten a Ucrania compensar en cierta medida la escasez de armamento de misiles de alta precisión. El FP2 puede considerarse una munición de alta precisión. ¿Por qué? Se le instala una cámara en la zona, digamos, a unos 10 kilómetros de la línea del frente, se cuelga un repetidor. Y este dron vuela como un FPV, es decir, lleva una cámara a bordo. Ataca el objetivo de manera precisa, es decir, el operador ve el objetivo antes de atacarlo. Los expertos señalan que, gracias a su baja altitud de vuelo y su uso masivo, los drones pueden evadir y saturar los sistemas de defensa antiaérea del ejército ruso, lo que en ciertas situaciones puede ser más efectivo que los ataques con los sistemas de misiles HIMARS. Eso es todo por ahora, pero más noticias candentes del frente las verán en la próxima edición.